Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de queratopatías no infecciosas. Me corresponde a mí. Después el doctor Manuel Sánchez, que es corneólogo del Hospital Juárez de México, nos va a hablar de queratitis inmunológicas. Y después el doctor Jonathan Quevedo, que es adscrito y encargado de la consulta de especialidad en el Hospital de la Luz, corneólogo también, nos va a hablar de tratamiento de las queratitis inmunológicas. Entonces, pues vamos a empezar. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos las mandan al chat, por favor, y nosotros les podemos ir contestando o lo hablamos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, yo les voy a hablar de queratopatías no inflamatorias. La verdad es que hay un sinnúmero de queratopatías. En general, pues les voy a hablar de lo más común y más que todo de generalidades. Cualquier duda, pues nos avisa. En sí, de las queratopatías no inflamatorias, acuérdense que muchas de estas nos van a llevar a problemas de la superficie ocular y todas estas lesiones son muy comunes en la oftalmología. Muchas de ellas producen diferentes patrones que modifican la superficie corneal y nos van a dar varias alteraciones clínicas en los pacientes. Sí vale la pena llevar un seguimiento sistemático con todos estos pacientes, hacer una muy buena historia clínica, y muchas de las veces, pues vamos a tener que echar mano de exámenes de laboratorio y de gabinete para poder determinar cuál es la etiología de, pues, de lo que nos está conllevando a esta queratopatía. La verdad es que el diagnóstico debe ser lo más preciso, determinar cuál es el tipo de patrón que se presenta en estas queratitis para que, pues, tengamos el menor número de secuelas. Dentro de estas queratopatías no inflamatorias, pues están el ojo seco, todas aquellas asociadas al lente de contacto, todas las que están asociadas a enfermedades sistémicas que sabemos que pueden atacar o, bueno, lesionar la córnea, las que están asociadas a enfermedades inmunológicas que veremos en la siguiente plática, degeneraciones y distrofias que ya tuvieron la clase y por supuesto saben que estas ocasionan una lesión que muchas de las veces no son inflamatorias, pero producen lesiones a nivel corneal, todos los aspectos quirúrgicos en la superficie o trauma. Muchas de estas pláticas ya las llevaron, entonces, bueno, vamos a hablar de generalidades como tal. Algo muy importante cuando hablamos de superficie ocular, pues por supuesto es hablar del limbo, de las células madre. Entonces, nada más como recordatorio, siempre que hay un trauma a nivel de la superficie ocular y del limbo esclerocorneal. Acuérdense cuando hay un daño epitelial de 8 a 12 horas después de haber presentado el trauma, se va a producir esta regeneración epitelial. Esta se puede llegar a completar hasta en 7 días. Lo más importante es reconocer esta teoría de cómo se van movilizando todas estas células. Acuérdense que las células de la membrana basal van a ir yendo hacia la parte más superficial, las células limbales a nivel de la periferia van a hacer un movimiento centrípeto y para llegar al centro y poderse descamar. Esta teoría es la que conocemos como teoría de Toff, que es el X más Y igual a Z. Esta teoría es muy básica, es muy importante porque así sabemos cómo se regenera el epitelio corneal. Hay que recordar que las células madres se van a encontrar precisamente en las empalizadas de Vogt, que son estas excrescencias que vamos a encontrar en la periferia y en las cuales vamos a encontrar mayor actividad de las células limbales, de estas células madres, y como les decía, van a recorrer centrípetamente hacia el centro, van a proliferar de la membrana basal hacia la superficie y se van a descamar. Todo esto es importante para que reconozcan cómo se regenera el epitelio corneal. ¿Cuáles son los síntomas y signos que normalmente los pacientes presentan? En gran medida, dependiendo qué tan avanzada esté la enfermedad, es como podemos encontrar diferentes tipos de síntomas y signos. Bueno, lo más común es que tengan hiperemia, ardor, irritación, puede tener dolor, sensación de cuerpo extraño,
Obviamente, si hay una alteración mucho mayor de la superficie de la córnea, va a haber disminución de la visión y desafortunadamente algunos pacientes pueden llegar hasta la ceguera. Tienen lagrimeo, pueden tener blefarospasmo y fotofobia. Toda esta serie de signos y síntomas pues engloban muchas de las patologías a nivel corneal y pues por supuesto nada más saber determinar qué nos puede guiar hacia qué enfermedades. El ojo seco, que es una de las patologías en las cuales ya tuvieron la clase, pero nada más recordando que el ojo seco es una de las patologías ahorita que hemos visto con mayor frecuencia. Esta se determina a nivel mundial, su incidencia y su epidemiología, esto es mundial, y su prevalencia de signos va aumentando conforme va aumentando la enfermedad sintomática. Ahora ya se le da mayor relevancia a la degeneración a la- a- de las glándulas de meiomio, que esto sucede más en la etapa adulta, mayores de 40 años. Sí es importante en estudios que se han hecho y principalmente aquí en México, que es pues donde nosotros estamos, es que dentro de estos estudios que están publicados y que son con población mexicana, 30% está basado en síntomas, 94% basado en signos y siempre es importante que hagamos una buena clínica, una buena historia clínica para ver todos los factores de riesgo y hacerles las pruebas clínicas para determinar en qué grado de severidad se presentan estos pacientes. Conforme va pasando la enfermedad más crónica, pues por supuesto va a haber mayor inflamación. Muy al principio, pues no hay inflamación. Dentro del ojo seco evaporativo, que es lo que más vamos a ver, acuérdense que es la disfunción de glándulas de meibomio, todos estos pacientes que están con dispositivos electrónicos parpadean muy poco, todos los que tienen alteración a nivel del cierre de la apertura palpebral o que ingieren medicamentos como por ejemplo la isotretinoína, estos van a afectar y atrofiar las glándulas de meiomio y van a producir un ojo seco. Dentro de los factores extrínsecos, pues tenemos a los lentes de contacto, los pacientes que tienen alergias oculares, deficiencias de vitamina A, o pues por supuesto aquellos que están usando en forma crónica medicamentos tópicos como un paciente con glaucoma. Recordar de que todas las alteraciones a nivel lagrimal, la disminución del parpadeo, que disminuya la evaporación, el que aumenta el drenaje o aumenta la absorción, pues todo esto va a apoyar a que el ojo seco sea más severo. De hecho, no nada más los factores ambientales nos van a afectar, también nos pueden afectar eventos quirúrgicos y otro tipo de procedimientos que normalmente se llevan a cabo a nivel de superficie ocular o a nivel de alteraciones, por ejemplo, de raíces nerviosas. Entonces, pacientes que tienen disminución del parpadeo porque si hicieron un procedimiento cosmético, pues todo esto se va a englobar. Lo más común es que cuando nosotros vemos en la clínica a los pacientes, pues vemos una disminución eh, del tiempo de ruptura de la película lagrimal y se puede ver daño epitelial en donde vemos que la tinción de la fluoresceína puede ser homogénea en toda la superficie. Y pues por supuesto, viendo esta alteración de queratitis puntida superficial, lo ideal es determinar en qué cuadrante se encuentra y así nosotros poder determinar si este ojo seco, esta queratitis superficial, pues es leve, moderada o severa. El tratamiento del ojo seco, como ya se los habían comentado, pues es por pasos. Sí vale la pena que estén asimilados con con esa mnemotecnia de estos pasos que se encuentran ya descritos en el DIUS y que vale la pena que dependiendo del ojo seco, cómo se encuentre, cómo va a ir siendo paso a paso nuestro tratamiento, que posteriormente también lo vamos a ver. Otra de las enfermedades que nos causan alteraciones de queratopatía es la diabetes mellitus. Hay que recordar que la diabetes mellitus se presenta en una gran cantidad de nuestros pacientes. Es una enfermedad que se está presentando día a día con mayor porcentaje y más en nuestra población mexicana. Y pues por lo tanto, estos pacientes que están mal controlados, pues también van a tener afección corneal. Y esto se provoca por una disminución de la sensibilidad corneal y por falta de regeneración del epitelio. Va a haber una disminución en la cicatrización y en la reepitelización. Y esto se debe por una anomalía de los hemisdesmosomas y engrosamiento de la membrana basal.
Todo esto nos va a llevar a una queratitis punteada superficial, por lo tanto, erosiones recurrentes, te puede presentar una úlcera corneal que después se convierte en una úlcera neurotrófica. Aquí el problema es que puedes llegar a tener sobreinfección sobre estas alteraciones y entonces hay que tener mucho cuidado. Esto se debe mucho a exposición. Entonces son pacientes que presentan este tipo de úlceras o lesiones en el tercio medio, es donde está la zona mayormente expuesta. Y son pacientes que pues tienen una alteración a nivel de su glicemia, tienen una hiperglicemia muy importante, hay falta de cicatrización y pueden presentar lesiones desde muy leves hasta muy severas. Aquí, pues, los típicos patrones en los cuales hasta se ve alterado el epitelio, se descama muy fácil y son pacientes los cuales están muy sintomáticos. Es, en, sí vale la pena hacer diagnóstico diferencial de una queratopatía diabética y tendría que ser con todas aquellas patologías que alteren la sensibilidad corneal, como por ejemplo alteraciones centrales o periféricas del quinto par craneal o pues queratitis tróficas, por ejemplo, postherpes, que también pueden causar daño. El tratamiento pues se basa básicamente en lubricantes, sino en lente de contacto terapéutico, se puede utilizar suero, pero esto vale la pena que estén bien controlados de su diabetes y aunado a eso los lubricantes. Otra de las patologías que también nos alteran a nivel de la córnea no inflamatoria sería la queratopatía en banda. Son pacientes que generalmente van a tener un depósito cálcico en el tercio medio de corneal que va de M3 a M9 y muchas de las veces estos depósitos cálcicos al principio los pacientes son asintomáticos, conforme va evolucionando la enfermedad, los pacientes empiezan a tener baja visual y empiezan a estar más sintomáticos. Esto se puede encontrar también en pacientes en los cuales tienen procesos uveíticos o procesos inflamatorios crónicos y posteriormente se presenta esta queratopatía en banda. Se puede presentar también en pacientes que tengan alteración del metabolismo, del calcio o del fósforo y por alteraciones también por toxicidad de vitamina D. Muchas de las veces en estos pacientes, pues hay que quitar mecánicamente estos depósitos cálcicos. Se pueden quitar si son muy leves, se puede manejar también con lubricantes, con lente de contacto y posteriormente, si estos depósitos son muy avanzados y están muy sintomáticos los pacientes, pues hay que retirar estos depósitos mecánicamente o hasta con un tratamiento fototerapéutico puede ser posible. Otra de las alteraciones son los delens corneales. Muchas de las veces estos delens son posteriores a una inflamación, posteriores a un evento quirúrgico y generalmente son periféricos y temporales. Muchas de las veces este adelgazamiento tiene un epitelio intacto y están adyacentes al limbo. Y estos se deben de manejar con lubricantes más espesos, viscosos, y si son muy importantes, pues se tendría que hacer un injerto lamelar. Entonces, estos también pueden ser frecuentes. Y otra de las enfermedades que producen queratopatía es la enfermedad tiroidea. Acuérdense que la enfermedad tiroidea es una orbitopatía distiroidea que es de origen idiopático y autoinmune, su incidencia es mucho mayor en mujeres, pero se presentan en un 25% las lesiones oftalmológicas en este tipo de pacientes. Inician con exoftalmos, hay exposición corneal, empiezan con una queratitis punteada superficial, posteriormente se puede presentar una ulceración, y pueden llegar hasta perforarse. Entonces, bueno, sí, tomar en cuenta este tipo de enfermedades, su diagnóstico diferencial se puede hacer con miositis orbitaria, síndrome de Cushing, miastenia gravis y con diversos tipos de patologías para que las tomen en cuenta. Entonces, estos pacientes generalmente, bueno, sus fases son muy características, hay abundante grasa alrededor periocular. Muchos pacientes tienen un exoftalmo importante, empiezan con queratitis punteada superficial, como lo pueden ver en estas fotografías, y en los cuales esa queratitis se mantiene, pueden empezar con una desepitelización y llegar a presentar una úlcera neurotrófica.
Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Definitivamente el control metabólico es indispensable y pues por supuesto tratar de evitar las complicaciones. Entonces, usar los lubricantes viscosos, evitar exposición corneal, lentes de contacto y pues oclusión de los párpados como comúnmente se puede llevar a cabo. Entonces, como conclusión, muchas de estas patologías, bueno, es un sinnúmero de patologías, pero bueno, recordar que es importante reconocer cuál es la etiología para poder dar el tratamiento específico. Todo tipo de lesiones de queratopatía en la superficie corneal requiere de lubricantes sin conservadores porque van a ser tratamientos a largo plazo y repitelizantes. Y pues muchas de las veces, dependiendo del caso, cómo se comporten, pues vamos a tener que buscar tratamientos alternativos, ya sea lamelares o, bueno, tratamientos quirúrgicos en donde se puedan hacer tratamientos lamelares o profundos. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Manuel Sánchez nos va a hablar de queratitis inmunológicas. Muchas gracias, Regina. Dame 2 segunditos para compartir pantalla. Buenas noches. Si se escucha, se ve la pantalla. Sí, se ve Todo muy bien, perfecto. doctor. Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a participar aquí en este módulo de córnea. Y ya me tocó hablarles un poquito de las queratitis inmunológicas. Eh, es importante dentro de las queratitis inmunológicas conocer un poquito más de lo que es la córnea periférica, que tiene sus características especiales, tanto morfológicas como inmunológicas, muy distintas a la córnea central. Entre ellos, entre esas características, el limbo y la córnea periférica se van a nutrir de las arcadas capilares que no se extienden más allá de 500 micras de lo que es el limbo corneal hacia córnea clara. Esa parte de la vascularización periférica de esos capilares es lo que, es involucro del aporte sanguíneo, es lo que nos va a dar los problemas corneales en enfermedades autoinmunes y lo que nos puede llevar a pues, algunos mediadores inflamatorios, necrosis periférica, ulceración y a veces hasta perforación. Otro factor importante dentro de la córnea periférica es que hay mayor cantidad de IgM, factores de complemento y muchas otras moléculas de alto peso molecular, así como complejos inmunes. Todo esto pues nos va a dar además unos canales linfáticos subconjuntivales en esa zona que va a acompañar a los capilares límbicos que se extienden un poco hacia córnea clara y lo que va a dar un brazo aferente al sistema inmune y nos va a dar todos estos cambios que vamos a ver en un momento. Eh, el limbo y la conjuntiva adyacentes sirven como reservorio de varias células que interfieren en el sistema inmune y de citocinas proinflamatorias que nos van a llevar a todos estos cambios que van a ocasionar dentro de la córnea inmune. El principal problema que se presenta en estos casos de causas autoinmunes pueden ser muchos, entre ellos infecciosos, neurológicos, muchos, pero aquí las causas autoinmunes pueden ser oculares o sistémicas. Vamos a enfocarnos un poquito más a las más comunes. Pero bueno, una de las causas oculares es la úlcera de Muren o rechazo de injerto, que bueno, eso ya lo vieron en la parte de los trasplantes, pero las causas sistémicas son muchas, la más común sería la artritis reumatoide. La queratopatía ulcerativa periférica, que incluye muchas de esas enfermedades,
En especial, la artritis reumatoide va a afectar el 3% de la población aproximadamente, y el 25% de estos pacientes con artritis reumatoide van a desarrollar algún tipo de queratitis ulcerativa periférica, y lo que nos va a llevar a cuadros en ocasiones muy severos. Vamos a empezar, vamos a ver estos dos, la queratitis ulcerativa periférica y la úlcera de Muren. La úlcera de Muren es una enfermedad crónica que va a ser progresiva, dolorosa, que esto muchas veces va a ser el diagnóstico diferencial de una queratitis ulcerativa periférica por algún problema autoinmune, y generalmente inicia en las zonas interpalpebrales y después se va extendiendo hacia la parte inferior y superior. En muchos de los casos se considera idiopática. Su presentación es más frecuente en pacientes entre 40 y 70 años. La relación es más frecuente en hombres. Habitualmente es unilateral, pero también puede presentarse de forma bilateral. Y como les decía, pues afecta principalmente el limbo interpalpebral, seguido de la parte inferior y después la parte superior de la córnea periférica. Su clasificación vamos a tener que puede ser una típica, que va a estar limitada a cierta parte, es unilateral, los síntomas son leves a moderados y va a responder a un tratamiento inmunosupresor tópico habitualmente bastante bien. Pero la atípica, que es bilateral, los síntomas sí son más severos y habitualmente no responde a un tratamiento tópico, y hay que iniciar tratamiento sistémico con inmunosupresores. Se presenta esta principalmente en pacientes más jóvenes y progresa de forma importante, y es más probable que produzca una perforación corneal. También la úlcera de Muren, la que es bilateral, en que me empieza a ocasionar formación de neovasos en la córnea periférica, y existe una úlcera de Muren que no causa mayor sintomatología. Se presenta en pacientes de mediana edad y habitualmente no hay respuesta inflamatoria, únicamente el adelgazamiento que puede haber en la periferia. El 43% de los casos puede ser bilateral, y generalmente en gente de mayor edad. La etiología se ha relacionado con muchas causas. La que ahorita nos compete es se está asociando a depósitos de complejos inmunes, pero también se ha relacionado a la hepatitis C, a algún trauma ocular o cirugía, o algunas infecciones por aquilostoma. ¿De acuerdo? Eh, el cuadro clínico, lo más típico es el dolor, es un dolor importante, baja visual, fotofobia, ojo rojo y el lagrimeo. El dolor, como les comentaba, puede ser incapacitante y puede ser desproporcionado el dolor con el tamaño respecto a la inflamación que esté presentando el paciente. Y la baja visual va a ser secundaria al astigmatismo irregular que se va a producir por el adelgazamiento periférico que hay. Entonces, es una baja visual más bien por el astigmatismo inducido por este adelgazamiento periférico. Signos: va a haber un infiltrado gris-blanco en la zona de adelgazamiento, bordes socavados, y va a haber desepitelización. Y en los casos de moderados a severos va a haber una hiperemia importante y una inflamación importante en la zona del adelgazamiento. Se va a ver como en forma de media luna, como vemos aquí en esta fotografía clínica, y se va a ver cómo progresa circunferencialmente y hacia la parte central. La conjuntiva y la esclera en esa zona va a estar inflamada, hiperémica,
Y a medida que la enfermedad progresa, la úlcera se va a ir progresando periféricamente, a veces hasta alcanzar el estroma subyacente y rara vez afecta la esclera. Eh, Aquí tenemos ya vemos cómo va a ir progresando la úlcera de forma periférica y, como les decía, habitualmente empieza en zonas interpalpebrales, pero después se continúa en la parte inferior y al último por la parte superior. Este es un caso un poquito más atípico donde la úlcera está en la parte inferior. Y habitualmente cuando esto progresa de forma significativa, lo único que vamos a ver es una zona en el centro de córnea clara, pero todo lo demás va a estar vascularizado y prácticamente con un adelgazamiento importante. Eh, Aquí vemos otra úlcera ya, digamos, sin un cuadro inflamatorio activo, pero vemos cómo se ven esos depósitos blanquecinos y el adelgazamiento ahí periférico. Ahí igual, pero aquí a diferencia de la otra, sí vemos un proceso activo de inflamación importante. ¿Qué complicaciones podemos tener con esta úlcera? Que se puede dar es una perforación corneal, puede ocasionar glaucoma y catarata, y esto más enfocado no por la propia problema o la propia alteración del autoinmune, sino por el uso de los medicamentos, ya sea esteroides o en caso de que haya alguna perforación, pues bueno, formación de catarata por el cuadro inflamatorio y demás. El diagnóstico, se tienen que hacer exámenes de laboratorio. Básicamente el diagnóstico es clínico y por descarte, una vez que descartamos que haya alguna enfermedad sistémica autoinmune, pues bueno, podemos decir que es una úlcera de Muir. Ajá. El tratamiento lo vamos a ver en la siguiente parte de la charla, pero básicamente puede ser desde una inmunosupresión local, una inmunosupresión sistémica y la eliminación de antígenos estimulantes locales, como a veces puede ser la resección conjuntival en la zona del gasamiento, ¿sí? Eh, la, Cuando la córnea muestra signos de ya repitelización, la terapia con esteroides se reduce gradualmente durante algunos meses, es importante pues ya controlar el aumento de la presión en caso de que exista esto. No me voy a enfocar mucho al tratamiento porque vamos a verlo eso específicamente en la siguiente charla del doctor Jonathan. Y viene la parte un poquito más compleja, que es la queratitis ulcerativa periférica, donde prácticamente es una inflamación severa de la córnea periférica que va a ocasionar un adelgazamiento en la parte del limbo conoescleral, un defecto epitelial y una inflamación límbica y del estroma. Ajá. El lugar de alteración de la córnea periférica es en la unión del lecho capilar del limbo y de la córnea avascular habitualmente. La prevalencia, pues bueno, 3 por cada millón de personas. No hay una diferencia entre sexo, es muy similar entre hombres y mujeres. El 40% de los casos esto es bilateral y esto es lo más importante, que está asociado con enfermedades autoinmunes. Entre ellas, el 50% está asociado a enfermedades vasculares de la colágena y de esos el 34% habitualmente es por artritis reumatoide. La otra de las enfermedades autoinmunes, tenemos a la granulomatosis de Wegener, hepatitis autoinmune, poliarteritis nodosa, poliangitis y policondritis. Entre estas, son algunas a las más comunes a las que está asociado la queratitis ulcerativa periférica. La etiología, aquí vamos a estar enfocarnos un poquito a las enfermedades autoinmunes, pero también hay queratitis ulcerativas periféricas asociadas a problemas virales,
bacterianos o fúngicos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un corte histopatológico en estos pacientes? Pues bueno, vamos a encontrar enfermedades de mononucleares y de neutrófilos. Va a haber una microangiopatía con necrosis fibrinoide. Bien importante que va a haber depósitos de IgA, IgM y factores de complemento que habitualmente los depósitos, las hemoglobinas A y M las encontramos en la misma proporción a nivel sistémico que a nivel del libro cronoesqueral, y aquí van a estar muchísimo más aumentados. Va a haber una vasculitis también y una perivasculitis. Eso es lo que vamos a encontrar en estos pacientes a nivel histopatológico. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, tenemos que juega aquí un papel muy importante el complemento y los mecanismos inmunes innatos de estos. ¿Qué dice? La córnea periférica contiene niveles elevados de complemento, 5 veces mayor que la córnea central. Y estos complejos inmunes en pacientes con enfermedades de la colágena se van a depositar en el limbo, y esto va a generar que se active el sistema de complemento, que va a tener una actividad quimiotáctica. Otro de los factores que influyen en esto es la inmunidad mediada por células T adaptadas. Esto es importante porque en los síndromes vasculíticos, como les comentaba, la concentración de IgG y IgA se correlaciona más con los valores séricos, pero la cantidad de IgM que se encuentra en estos casos en la córnea periférica es mucho mayor que la que puedan estar en los niveles séricos. Otro papel importante es la que se empeña la función de los anticuerpos, que se ha encontrado que estos antígenos corneales están en mayor cantidad en la queratitis ulcerativa periférica, así como las citocinas y las quimiosinas, que están involucradas en la lisis o en la destrucción que vamos a ver en estos pacientes que tienen alteraciones de la colágena. El cuadro clínico, la verdad es que es un cuadro clínico de un ojo rojo, va a haber fotofobia, va a haber dolor, y la baja visual, muy similar a lo que pasaba en la úlcera de Mure, va a estar básicamente dada por el astigmatismo que va a inducir el adelgazamiento en esa zona, más no porque hubiera un proceso inflamatorio en cámara anterior. Prácticamente es por el astigmatismo que induce esto. A la exploración bajo lámpara de hendidura, pues bueno, vamos a encontrar básicamente el adelgazamiento corneal periférico. Va a haber un defecto epitelial en la zona, va a haber ulceración. Aquí es importante y se alcanzan a observar los bordes en esa zona elevados con infiltrados en el estroma. Va a haber diversos grados de neovascularización corneal que van a rodear la lesión corneal periférica, igual que a lo mismo que la úlcera de Muir, que se va a ver en forma de media luna. En general, las queratitis ulcerativa periférica habitualmente implica una sola sección de la córnea y habitualmente es unilateral, pero a veces se han reportado algunos casos bilaterales asimétricos. Esto puede estar asociado en ocasiones a epiescleritis o escleritis, y la presencia de escleritis en estos casos nos va a dar un pronóstico peor, un pronóstico final un poquito más grave en los pacientes que está asociado a una escleritis. La gravedad de la inflamación de la córnea se va a estar relacionada con la gravedad de la escleritis, y esto nos explica los procesos patológicos similares que se manifiestan en la colagénesis de ambas condiciones, tanto del PUC, de la queratitis, como de la escleritis. Aquí vemos alguno de lo que veíamos, el defecto epitelial que hay, la que se forma en esta zona, el adelgazamiento que se presenta a nivel de
córnea periférica. Aquí es bien importante la historia clínica del paciente, porque en estos pacientes con queratopatías inmunológicas, como les comentaba, la mayor parte está asociado a enfermedades sistémicas. Entonces tenemos que hacer una historia clínica bastante completa y detallada en estos pacientes, interrogando muy enfocado a los problemas autoinmunes como artritis reumatoide, que es la más común. Obviamente la exploración oftalmológica que ya la vimos, pero en estos pacientes sí tenemos que solicitar estudios de laboratorio, como es una biometría hemática completa, prácticamente un factor reumatoide, anticuerpos, ANCAS, velocidad de sedimentación eritrocitaria, PCR, inmunocomplejos circulantes y un examen general de orina. Entonces, en esos pacientes sí tenemos que hacer unos exámenes de laboratorio para llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces los cuadros de vasculitis o los cuadros de alteraciones autoinmunes, la presentación inicial es a nivel ocular. Entonces, muchas veces nosotros somos los que hacemos el diagnóstico y bueno, ya tenemos pues, que acudir al reumatólogo para que también vaya a la par el tratamiento, ¿no? Diagnóstico diferencial es, como ya lo vimos, pues bueno, la úlcera de Muren es uno de ellos. Y bueno, nos puede poner un poquito ahí de ruido la degeneración marginal de Terrien o enfermedades inmunes que involucran también a la córnea periférica, que sean infecciosos o de otro tipo que no sea autoinmunes. El tratamiento, ¿cuál es la meta de tratamiento? Ya lo vamos a ver en la siguiente charla. Pues es reducir la inflamación, sanar el epitelio corneal y minimizar la pérdida del estroma o el adelgazamiento para evitar alguna perforación. A grandes rasgos aquí les voy a decir ya las dosis y todo, nos los va a dar ahorita el doctor Jonathan. Es esteroide tópico, tetraciclina, sistémico, ciclosporina A, inmunomoduladores y agentes biológicos en esos casos. También en casos ya más avanzados, pues tenemos el tratamiento quirúrgico, que puede ser desde un injerto lamelar, un injerto corneal tectónico o membrana amniótica. Ajá, aquí tenemos esta imagen donde vemos los bordes que les comentaba elevados alrededor del adelgazamiento. ¿Y qué podemos decir en conclusión? Pues bueno, que la queratitis ulcerosa periférica es una enfermedad ocular rara, pero puede llegar a ser grave con importantes implicaciones sistémicas. La patogénesis autoinmune subyacente no se comprende completamente, pero parece involucrar componentes generados por de células T y por anticuerpos, lo que va a resultar en la degradación del tejido corneal periférico y una posible complicación. Las cepas biológicas y las técnicas quirúrgicas emergentes han mostrado ser mejores o más prometedoras, y la importancia de reducir la morbilidad ocular mediante métodos tópicos y quirúrgicos, además de controlar la inflamación sistémica con terapia inmunoduradora, es fundamental para que sea un tratamiento exitoso. Muchas gracias. A continuación, el doctor Jonathan Quevedo nos va a hablar de tratamiento de las queratitis inmunológicas. Muchas gracias, doctora Regina. El día de hoy les voy a hablar de lo que es el tratamiento de las queratitis inmunológicas. Ahora, como bien nos habló el doctor Sánchez, para abordar el tratamiento de las queratitis inmunológicas, si nosotros vemos una por una, la verdad es que no terminaríamos en toda la noche. Entonces, por motivos de esta plática, vamos a ver a las queratitis inmunológicas en dos grandes vertientes. Vamos a ver primero las queratitis ulcerativas y las queratitis intersticiales. Básicamente, estas dos van a tener un componente inmunológico. Sin embargo, la fisiopatología va a ser diferente entre cada una de ellas
y recordando que todo tratamiento debe de ir dirigido a hacer una modificación en lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos que las queratitis ulcerativas van a presentar necrosis corneal por la activación de colagenasas, principalmente la metaloproteinasa tipo 9, que va a estar activada por los neutrófilos. Y esto puede ser activado o puede ser desencadenado por diferentes factores inmunológicos. Esto puede ser hecho por una activación de los TLR, que son los Toll-like receptors, o que son receptores que van a detectar cierto antígeno, ya sea de bacterias, de virus o de hongos. También tenemos enfermedades que van a presentar depósito de inmunocomplejos, anticuerpos o partes del complemento que se encuentren activadas. Por otro lado, tenemos las queratitis intersticiales. Las queratitis intersticiales van a ser principalmente en la córnea. Estas van a ser vamos a observarla como una opacidad en la córnea, esto por una infiltración de células inflamatorias al estroma corneal como respuesta inmunológica a un antígeno específico. Básicamente esto va a ser en patología infecciosa, como es el caso de la queratitis estromal por herpes o por sífilis. Entonces, básicamente, y como pudieron ver, clínicamente son muy diferentes. Entonces podemos observar cómo tenemos esta necrosis de la córnea con adelgazamiento importante, áreas de vasculatura que están presentes dentro del limbo, y aquí es en donde va a entrar toda la parte del complejo inmune. Por otro lado, en la córnea vamos a tener una córnea opaca que básicamente va a tener neovascularización y vamos a tener esta opacidad de bordes irregulares que no presenta ni una ulceración, necrosis ni adelgazamiento. Primero vamos a ver el tratamiento de la queratitis ulcerativa. Básicamente, el objetivo del tratamiento o el punto pivote va a ser controlar la lisis corneal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto va a ser bajo tres mecanismos de acción diferentes. Una, tenemos que promover la epitelización. Entonces, recordamos que un mecanismo fisiopatológico de la córnea es que cuando la córnea está expuesta, las colagenasas se activan. Al activarse vamos a tener lisis del tejido y esto me va a generar adelgazamiento. Por lo que el tratamiento debe de estar enfocado a que tengamos una reepitelización de esta área. Número 2, mejorar la lubricación. Esto lo vamos a ver ahorita cuando tratemos paso por paso. Básicamente aquí lo que nosotros queremos es con el lubricante promover la epitelización, diluir los mediadores inflamatorios que estamos teniendo, así como los agentes etiológicos o los antígenos que lo están activando. Y número 3, suprimir la inflamación mediada por el componente inmune. Esto lo podemos hacer de manera local o de manera sistémica. Ahora vamos a tener los inhibidores de la colagenasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Tenemos una actividad de una colagenasa que en su mayoría es la metaloproteinasa, y de este vamos a tener agentes de tres tipos. Vamos a tener los agentes tópicos, dentro de los cuales tenemos el citrato de sodio al 10%. Este va a funcionar como un quelante de calcio, recordando que el metabolismo de esta enzima depende de calcio para funcionar. Número 2, tenemos la acetilcisteína al 20%, que esto me va a funcionar como mucolítico. Incluso en los pacientes con Sjögren, cuando ellos empezaban con estos filamentos importantes, la acetilcisteína lo que hace es romper esos enlaces que tiene con el colágeno para hacerlo más fluido y no aumentar el volumen del mismo moco. Esto va a hacer, digamos, que se quite el sustrato de lo que es la metaloproteinasa e inhiba su actividad. Y número 3, vamos a tener el uso de medroxiprogesterona al 1%. El mecanismo de acción de este componente va a ser un análogo del corticoesteroide. Este va a tener una configuración muy similar a la del corticoesteroide sin tener los efectos patológicos que tiene este. Y básicamente lo que va a hacer es disminuir la actividad de las colagenasas. Por otro lado, tenemos el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico que por excelencia conocemos es el uso de las tetraciclinas y de esto la doxiciclina. Recordemos que en este caso no nos importa
el efecto como tal, el efecto antibiótico de la doxiciclina, sino el mecanismo de acción va a ser también una regulación de la actividad de las colagenasas mediante este medicamento. Tenemos otro medicamento en nuestro arsenal que es la ciclosporina tópica. Entonces, la ciclosporina, recordamos que su mecanismo de acción va a ser inhibir la inmunidad celular. Esta va a ser bajo dos circunstancias. Una, va a disminuir la producción de anticuerpos basados en células T. Y la segunda va a inhibir las linfocinas, particularmente la interleucina 2. La interleucina 2 es la que me va a gestar esta actividad inmunológica celular. Entonces, recordamos que cuando nosotros vamos a aplicar esta ciclosporina tópica, tenemos que estar seguros de que el agente etiológico que me está generando esta queratitis necrotizante está mediado por células T. Hay veces que nosotros podemos tener una vasculitis y en el caso de las vasculitis aquí el mecanismo de acción es diferente y el efecto de la ciclosporina no va a ser tan adecuado. Ahora, el punto pivote que nos va a ayudar va a ser el uso de corticosteroides. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides. Tenemos, en primer lugar, la inhibición de la fosfolipasa A2 y por lo tanto vamos a tener la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, recordamos que de esta es de donde vamos a tener la producción de tromboxanos, de leucotrienos, vienen en la cadena de la inflamación. Número 2, vamos a tener la inhibición de las moléculas de adhesión. Entonces, vamos a recordar que la fisiopatología de la inflamación va a iniciar con una vasodilatación. Esta vasodilatación va a hacer que las células inflamatorias se extravasen, va a haber una diapedesis o movimiento hacia el sitio donde está el efecto inflamatorio y ahí es en donde van a hacer su acción estas células. Cuando nosotros estamos administrando corticosteroides, estas moléculas de adhesión que hacen que las células se adhieran y migren hacia el sitio de acción va a estar disminuida. Número 3, vamos a tener el bloqueo de la síntesis de anticuerpos. Número 4, vamos a inhibir las colagenasas, que básicamente, como lo vimos anteriormente, este es uno de los efectos que más nos importan. Y número 5, va a inhibir la diferenciación y la actividad de los fibroblastos. Ahora, cuando nosotros lo estemos utilizando, tenemos que tener en cuenta de que a pesar de que el corticosteroide es el antiinflamatorio por excelencia, vamos a tener efectos adversos, dentro de los cuales, y particularmente nos importa mucho en este tipo de queratitis, es una disminución de la reepitelización. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una balanza, un riesgo-beneficio, en el cual nosotros queremos detener esta inflamación o este proceso inmune, sacrificando un poquito en la velocidad de la reepitelización. Y obviamente pues tenemos que estar pendientes de los efectos adversos como lo es la elevación de la presión intraocular y la generación de catarata. Ahora, los lubricantes. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de queratitis va a estar presente en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Los pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso generalmente me van a generar una queratopatía zika, una queratoconjuntivitis. Esto va a ser por un síndrome de Sjögren secundario. Entonces, recordamos que la parte de la fisiopatología del ojo seco que vieron en sus clases anteriores va a ser una disregulación de lo que es la unidad de la superficie ocular y esto me va a generar un cierto grado de inflamación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de dejar lubricantes? Como vimos anteriormente, va a ser diluir y disminuir el efecto de las citocinas en la película lagrimal. Ahora, la lisis corneal va a disminuir o si se va a detener si nosotros logramos que el epitelio regenere. Esto mediante el uso de lubricantes podemos apoyarnos con algunos lentes de contacto o incluso con el parche. Otros medicamentos que nos pueden apoyar para que tengamos una repitelización un poco más acelerada va a ser, por ejemplo, la trealosa que funciona como un bioprotector. Recordamos que los bioprotectores van a tener un efecto, en el caso del ojo seco, osmoprotector y vamos a proteger estas nuevas células que están migrando del limbo hacia lo que es el defecto epitelial.
lubricante más estudiado o el que tenemos más con mayor evidencia en la literatura va a ser el hialuronato de sodio. Este va a tener propiedades reológicas y va a tener un tiempo prolongado de permanencia en lo que es la superficie ocular. Lo que nosotros queremos es que esta superficie esté bien protegida y que no tengamos una evaporación rápida. Vamos a tener propiedades viscoelásticas o mucoadhesivas y este va a promover la repitelización estimulando la mitosis de las células limbales. Entonces, este es básicamente nuestro objetivo. Nosotros bajamos la inflamación y queremos que esta queratitis o esta área ulcerada se repitelice lo más rápido posible. Ahora, en este caso también podemos optar por el tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento quirúrgico, vamos a tener lo que es, vamos a optar por la resección o la escisión de la conjuntiva limbal adyacente. Entonces, como vimos en la fisiopatología, en la clase anterior que nos presentó el doctor Sánchez, vamos a ver que de los vasos sanguíneos van a migrar todos los componentes inmunitarios hacia la córnea. Y en la córnea es en donde van a activar estas colagenasas y va a inducir a la necrosis y al adelgazamiento. Entonces, cuando nosotros no podemos con el tratamiento tópico o el tratamiento sistémico anteriormente mencionado controlar este tipo de necrosis, entonces aquí lo que vamos a hacer es una resección. Vamos a cortar de manera mecánica la comunicación entre lo que es el torrente sanguíneo y la córnea. Entonces se hace esta resección, pero como no podemos dejar esta área de esclera y de córnea denudada, podemos poner un injerto de membrana amniótica. Recordando que la membrana amniótica, como vieron en sus clases anteriores, tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades autoinmunes. El objetivo de esto es curar la úlcera, eliminando el paso de células inflamatorias y enzimas colagenolíticas desde el torrente sanguíneo. Entonces podemos ver esta imagen. En esta imagen tenemos una queratitis ulcerativa periférica inferior en la cual se hizo una microperforación de tan delgado que estaba. Lo que se hizo fue hacer una peritomía en ese sentido y se puso un injerto de membrana amniótica para sellar, desinflamar y tratar de controlar esta patología. Ahora, el tratamiento definitivo. Entonces, como vimos, siempre tenemos que tratar la fisiopatología. Y dentro de la fisiopatología tenemos un componente muy importante inmunológico. Entonces, aquí tenemos que hacer una inmunosupresión, que lo más correcto es que sea sistémica. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros no podemos estar administrando y dando el seguimiento del inmunosupresor, por lo que tenemos que apoyarnos del reumatólogo. Dentro de los inmunosupresores sistémicos que tenemos a disposición, tenemos la prednisona oral, que básicamente el mecanismo de acción de la prednisona, básicamente va a ser dentro de los 5 que mencionamos en las diapositivas anteriores. Tenemos los agentes citotóxicos, como es el caso de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida va a ser un efecto citostático del DNA. ¿Qué es lo que va a hacer? La ciclofosfamida va a ser unos enlaces cruzados en las hebras del DNA. Esto va a impedir que se separen, no va a haber transcripción ni tampoco va a haber síntesis de proteína. Esto va a hacer que haya una muerte celular. Por otro lado, tenemos los agentes inmunomoduladores, dentro de los cuales tenemos el metotrexato, que me va a inhibir la síntesis de proteínas. Lo que hace el metotrexato va a ser un falso sustrato. Este es un falso sustrato de lo que es el ácido fólico, que es necesario para la síntesis de proteínas. Y tenemos también como un inmunomodulador a la ciclosporina, que como vimos anteriormente es el mismo efecto que tenemos o que esperamos cuando lo administramos de manera tópica, es decir, inhibir lo que es la inmunidad celular basada en las células tipo T. Tenemos otros agentes biológicos. Estos agentes biológicos van a estar reservados a casos más severos, como es el caso del infliximab. El infliximab van a ser agentes que van a antagonizar el factor de necrosis tumoral. Y finalmente, cuando nosotros observamos que es una enfermedad muy agresiva, cuando tenemos una lisis muy rápida o cuando tenemos inminencia de perforación, aquí lo indicado o lo que se determina en las guías de práctica clínica es el uso de ciclofosfamida con o sin corticosteroide vía intravenosa, hospitalizado, vigilado y siempre con el apoyo de un reumatólogo.
Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se nos perfora este paciente? Estos pacientes, sobre todo los pacientes reumatológicos, como se lo comentamos al mismo paciente, la verdad es que las enfermedades reumatológicas van a ser muy traicioneras. Entonces, nosotros podemos tener una estabilidad aparente, sin embargo, cuando empezamos a disminuir el tratamiento, esta enfermedad se reactiva y el paciente se perfora. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando nosotros observamos una perforación? El objetivo básicamente va a ser preservar la estructura del tejido del globo hasta que la condición sistémica la hayamos podido controlar. Vamos a utilizar medidas temporales. Básicamente lo que vamos a hacer es sellar la perforación. Esto puede ser con un parche de cianoacrilato utilizando lente de contacto. Podemos utilizar un injerto multicapa de membrana amniótica o incluso podemos hacer diferentes injertos tectónicos. Entonces, como podemos ver aquí, estos van a ser medidas temporales para sellar lo que es la córnea. Desde este parche que podemos observar aquí con el cianoacrilato cubierto con su lente de contacto, que finalmente en algún momento se va a caer, pero en ese momento esperamos que ya haya habido un sello de la perforación. Podemos tener un multicapa de membrana amniótica aprovechando las propiedades antiinflamatorias y autoinmunes de la membrana. Y aquí tenemos el injerto tectónico. Entonces, este injerto tectónico básicamente, y recordamos que si nosotros hacemos un injerto o un trasplante, mientras mientras la enfermedad esté activa, este injerto también va a presentar lisis, porque finalmente va a ser un sustrato para las colagenasas. Ahora, ¿qué se dice del parche conjuntival? El parche conjuntival o lo que es el colgajo de Gundersen es muy útil para queratitis infecciosas con lisis estromal activa. ¿Esto por qué? Porque estamos llevando células inmunitarias al sitio de la infección, lo que nos va a ayudar a una curación más rápida. Sin embargo, recordemos que esta enfermedad va a estar mediada por patología inmunológica. Si nosotros ponemos el parche, estamos llevando más células, más colagenasas hacia el sitio de la acción y esto va a acelerar la lisis corneal, porque lo que este parche o esta técnica está contraindicada en pacientes inmunológicos. La rehabilitación y el pronóstico del tratamiento debe de ser multidisciplinario, como habíamos visto, apoyándonos del reumatólogo. El riesgo acuérdense que si un paciente tenemos con una enfermedad reumatológica que se está manifestando de esta manera en la córnea, pues el riesgo de morbimortalidad va a ser elevado, porque así como está en la córnea, así está lo que es la inmunidad o la inflamación sistémica. Y una vez que está controlado este paciente, en el cual no tenemos casos de activación, en el cual podemos ver que sistémicamente el paciente está estable, entonces podemos optar por una queratoplastía penetrante óptica como manera de rehabilitación. Ahora, la segunda parte, lo que es la queratitis intersticial, aquí el objetivo va a ser controlar la inflamación local, va a ser prevenir el dolor y la cicatrización, pues básicamente esto es lo que más va a generarle problemas a nuestro paciente y el objetivo principal pues es tratar el agente etiológico para detener esta inflamación. Como vimos, la base del tratamiento en estas patologías va a ser el uso de corticosteroides, el cual va a disminuir la sintomatología, la inflamación, me va a reducir la cicatrización y la neovascularización por los 5 efectos que vimos los mecanismos de acción antiinflamatorio de los corticosteroides. El sistémico únicamente, la administración sistémica únicamente la vamos a reservar para enfermedades graves, como lo es el caso de la sarcoidosis. De aquí vamos a la dosis reducción o cómo es como vamos a nosotros administrar e ir disminuyendo el esteroide va a estar basada en la evolución del paciente, no es una receta de cocina, básicamente vamos a irlo bajando conforme se vaya comportando el paciente. Y tenemos que ir vigilando los efectos adversos, como habíamos visto, lo que es el aumento de la presión intraocular y la opacidad del cristalino conforme vayamos revisando a nuestro paciente. El tratamiento tenemos que hacer un enfoque a la enfermedad de base. Como vimos en las queratitis intersticiales, básicamente van a estar relacionadas con diferentes infecciones o infestaciones, en la cual tenemos el tratamiento para sífilis, vamos a utilizar lo que es la penicilina, doxiciclina, eritromicina y tetraciclinas. El tratamiento por excelencia es la penicilina, pero recordemos que muchas personas van a ser alérgicas a esto. En el caso del herpes vamos a utilizar aciclovir vía oral.
muchas veces también siempre tiene que estar asociada con un esteroide para nosotros ir bajando lo que es la inflamación y disminuyendo lo que es la reactivación del virus. En el caso de micobacterias, como es el caso de la tuberculosis, tenemos isoniazida, rifampicina y piracinamida, y en el caso de espiroquetas, que también nos pueden generar una queratitis intersticial, como la enfermedad de Lyme, utilizamos doxiciclina, amoxicilina y cefuroxima. Tenemos el caso de las queratitis intersticiales basadas en parásitos. La más clásica es la cantameba, recordando que el signo más importante en este caso es el dolor desproporcional a lo que es la lesión. Y de este vamos a tener el tratamiento basado en dos corrientes. El primero va a ser las biguanidas, que vamos a tener una escasa toxicidad corneal. Recordamos que los parásitos van a tener dos fases de vida, que va a ser los trofozoitos y los quistes. Entonces, las biguanidas van a ser eficaces contra los trofozoitos y los quistes, no me van a crear resistencias y se pueden utilizar combinadas o en monoterapia. Tenemos las diamidinas, como la clorexidina al 0.02%, la cual sí vamos a tener algo de toxicidad corneal, va a ser eficaz frente a los trofozoitos, pero la eficacia contra los quistes aún es limitada. Estas me van a crear resistencias y solamente se deben utilizar en combinación con las biguanidas. Tenemos la oncocerca, que es otro parásito que se va a manifestar como una queratitis esclerosante. Incluso le llaman que es la queratitis en forma de media luna. Este va a ser por el trayecto de migración del parásito desde lo que es el limbo hasta el centro de la córnea. El tratamiento básicamente aquí va a ser con ivermectina, y aquí tenemos que tener en cuenta que si solamente damos el tratamiento con la ivermectina, el parásito va a liberar un endosimbionte, que es la Wolbachia. Este va a incrementar la reacción intersticial y vamos a tener una mayor opacidad corneal. El tratamiento quirúrgico en el caso de las queratitis intersticiales, la verdad es que es limitado. Recordemos que por definición las queratitis intersticiales no van a ser ulcerativas. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es disminuir la sintomatología y disminuir tanto la neovascularización como lo que es los leucomas o la cicatrización, por lo que la perforación es rara. Ahora, ojo, la perforación es rara, más no imposible. Podemos tener una activación de las metaloproteinasas si nosotros perdemos lo que es el epitelio, y podemos también tener una enfermedad necrotizante llegando a la perforación. En cuanto a la rehabilitación y el pronóstico, entonces aquí básicamente cuando tenemos ya un control es cuando nosotros podemos hacer una queratoplastia penetrante. La queratoplastia penetrante no debe ser realizada hasta que la enfermedad de base haya sido controlada. Es bien importante porque podemos tener una reactivación y este puede afectar al injerto o a la córnea donada. Ahora, cuando nosotros hacemos la queratoplastia penetrante, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener un alto riesgo de rechazo o de fallo por la historia de inflamación y por la neovascularización característica. Entonces, esto puede hacer que tenga un alto riesgo de rechazo precisamente por el contacto con la circulación sistémica. El pronóstico de este tipo de queratitis va a ser bueno si nosotros reconocemos la patología y damos tratamiento a la enfermedad antes de que se haga una cicatrización o aparezca un leucoma extenso. Entonces, nosotros podemos ver cómo aquí tenemos una queratoplastia penetrante, en la cual tenemos una reactivación del herpes, tanto que ya tenemos aquí una úlcera geográfica. Y por otro lado, tenemos aquí una gran vascularización con una gran leucoma, lo que hace que cuando nosotros hagamos la queratoplastia penetrante, pues vayamos a tener un alto riesgo de que tengamos un rechazo o un fallo. Y bueno, hasta aquí esta parte. Les agradezco mucho su atención y vamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Manuel. Bueno, Claro. como verán, estos temas la verdad es que no son nada sencillos. De hecho, son patologías que no son tan frecuentes, por suerte, porque el día que nos enfrentamos a una de estas patologías,
nos ponen a sufrir. Y por supuesto son pacientes que si les llegan a su consulta del diario, bueno, generalmente la van a derivar con un corneólogo, porque sí son difíciles de tratar y hay que dar tratamiento en específico porque, bueno, pueden ser devastadoras. Aquí tenemos una pregunta en el chat que nos comentan que les demos perlas clínicas, perlas clínicas para el diagnóstico diferencial entre úlcera de Muren, degeneración marginal de Terrien y queratitis ulcerativa periférica y sus tratamientos específicos. No sé si, Manuel, quieras dar las perlas más que todo de úlcera de Muren o periférica, y pues ahorita lo basamos con Jonathan y les comento yo también de Terrien. Sí, claro. Pues prácticamente en la cuestión de la úlcera de Muren con una queratitis ulcerativa periférica, prácticamente es que descartemos una enfermedad autoinmune, porque sí son muy similares tanto la sintomatología, a diferencia de una marginal de Terrien, donde no va a ser un cuadro clínico tan importante y como les comentaba, el dolor no es proporcional al proceso inflamatorio que se observa en la úlcera de Muren. Entonces, básicamente, yo creo que sería entre úlcera de Muren y marginal de Terrien prácticamente la sintomatología del dolor, pero sí con una queratitis ulcerativa periférica sería prácticamente descartando que no exista un problema sistémico autoinmune. Yo les podría comentar que, bueno, del Terrien, muchas de las veces es como un hallazgo clínico. Muchos de estos pacientes ni cuenta se han dado que lo padecen, te comentan que tienen una manchita en la córnea y pues a veces vienen por una baja visual que es muy, muy leve porque tienen un astigmatismo contra la regla. Entonces, estos pacientes tienen una línea de avance que casi siempre es superior, va del meridiano de las 10 a las 2 y tienen una línea de demarcación que se ve una línea blanquecina, un infiltradito, pero realmente es por depósitos lipídicos y vascularización con un adelgazamiento periférico. Son enfermedades no inflamatorias, sí hay el caso de actividad y es muy, muy rara, pero realmente esa es una enfermedad muy leve que realmente pues no nos preocupa tanto como una úlcera de Muren, en el cual el paciente se muere del dolor, ¿no? Y pues también en cuanto a la queratitis ulcerativa periférica, Jonathan, no sé si quieras comentar también, así perlas Bueno, básicas. básicamente de la degeneración, lo que es las ulcerativas periféricas, como dijo el doctor, son muy sintomáticas. Entonces, básicamente estas van a tener un gran dolor, pero también van a estar asociadas a síntomas sistémicos, porque una degeneración, una queratitis ulcerativa periférica va a estar asociada a una enfermedad autoinmune. Y básicamente va a ser cuando tengamos una actividad inflamatoria importante. Entonces, aparte de las molestias que va a tener sistémicas, el paciente generalmente va a tener molestias asociadas a su enfermedad propiamente dicha. Diferente, por ejemplo, a la úlcera de Muren, que esta va a ser más localizada hacia el ojo y básicamente, como dijo la doctora Regina, que Terrien es básicamente asintomática o un hallazgo. Sí, exactamente. No sé bueno, espero que haya quedado claro. La verdad es que sí son enfermedades totalmente diferentes y de diferente manejo. De hecho, bueno, aquí hay otra pregunta en el chat que dice que si se puede usar vitamina C y compuestos de calcio por vía oral como coadyuvantes de reepitelización. Jonathan. Bueno, sí se pueden utilizar. Básicamente la vitamina C, lo que nosotros estamos haciendo es tener un sustrato para que podamos tener regeneración de las lamelas de colágeno. Esto básicamente es como el alimento de las queratocitos para ir regenerando este colágeno que el que tuvo lisis. Ahora, aparte de lo que es el compuesto de calcio, también, sin embargo, lo que nosotros queremos precisamente es inactivar las metaloproteinasas. Por lo que nosotros aquí lo que nosotros queremos hacer es un poquito de quelarlos, para que principalmente cuando nosotros tengamos esta actividad de las metaloproteinasas no tenga el sustrato para que se activa esta enzima. Y con esto vamos a disminuir un poquito lo que es la lisis. Sin embargo, sí se recomienda dar lo que son los componentes de vitamina C, básicamente dar el redoxón,
1 a 2 gramos cada 24 horas y darlo mientras nosotros estemos viendo que esta patología está activa. Ok. Manuel, no sé si quieras hacer algún comentario en los pacientes que padecen este tipo de enfermedades, queratitis inmunológicas. ¿Tú les realizas pruebas también para disfunción de la película lagrimal? ¿En específico alguna que tú realices de rutina? Sí, prácticamente lo que vemos en la clínica diaria, que prueba de Schirmer, para ver ojo seco, porque como les comentaba, como están asociadas, yo como estoy en un hospital donde hay todas las especialidades, nos mandan muchísimos pacientes con problemas autoinmunes para valorar la presencia de ojo seco, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues tenemos lo básico que es para hacer tiras de Schirmer, pruebas de Schirmer, ruptura de la película lagrimal, menisco, pero alguna prueba específica no la tenemos y no tengo. Sí, Pues, más que todas las pruebas de rutina que uno hace, ¿no? De fluoresceína, de tiempo de ruptura de la exacto. lagrimal. Pero yo creo que sí debemos de hacer estas pruebas como en cualquier paciente, pero más que todo en estos pacientes que vamos a tener daño de la superficie corneal, pues sí valdría la pena hacerle este tipo de pruebas. Comentan que sí vale la pena utilizar, bueno, en casos más severos, acetilcisteína. La acetilcisteína, pues no la hay en presentación, comercial. Se hace al 20%. ¿Ustedes alguna, porción mágica? No, normalmente, bueno, yo les voy a comentar cómo la hago yo, pero bueno, si ustedes cómo realizan la dilución de la acetilcisteína. Pues una para conseguirla, porque ya no se utiliza, bueno, ni en pediatría para nebulizaciones ya no la manejan esa porción, pero pues sí, al 20% si se consigue diluida con algún tipo de hialuronato y diluida al 20%. Bueno, yo lo que les puedo decir es que pueden conseguir el Ambroxol en solución inyectable, que es el Mucosolvan en nombre comercial, y se puede hacer con una lágrima artificial. Se toman los 2 mililitros de la fórmula inyectable, se diluyen en pues ahora sí que de los frasquitos que sí podemos abrir, porque ahora muchos de los que son libres de conservadores, imposible abrir esos frascos. Tendría que ser ahí sí una lágrima artificial que sea fácil de quitarle 2 mililitros y en un frasquito de 10 podemos convertirla al 20% y se sugiere aplicarla cada 4 horas. Entonces, bueno, ese sería un método de realizar la dilución de acetilcisteína porque así no hay en forma comercial. Entonces, sí, tendremos que hacerla casera. Aquí también, bueno, nos comentan que si tenemos experiencia con insulina tópica como repitelizante. Yo la verdad no tengo experiencia, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con la insulina. Yo la he utilizado en algunas ocasiones y muy escasas, y sí tiene un efecto importante en la repetilización de aquellas úlceras hasta neurotróficas que sí nos ayudan a la repetilización. Es complicado porque tiene que estar en refrigeración, no dura más de 3, 4 días la preparación tampoco, entonces es un poquito complejo, ¿no? O sea, técnicamente cuando se debe preparar, no te dura más de 3 días la preparación, y obviamente pues el paciente que esté cambiando o yendo a preparar es un poquito complejo, aunque bueno, se alargue el tiempo, pero según los libros no debe de ser más de 3 días el que pueda permanecer la dilución. Mm. Tú, Jonathan, tendrás también experiencia con la insulina. Básicamente, insulina la he utilizado en lo que son las úlceras neurotróficas. Sin embargo, sí tiene una muy buena respuesta, pero como comenta el doctor, pues el tiempo en el que la preparación en el que se echa a perder, pues es muy rápida. De hecho, hay artículos que la comparan con lo que es el suero autólogo y con el suero rico en plaquetas. Tiene un efecto muy similar y el suero autólogo sí podemos tener
un poquito más de tiempo en almacenaje para que el paciente lo pueda seguir utilizando. Sí, bueno, y esto sería a nivel hospitalario, ¿no? Que también lo tienen que tomar en cuenta. Esto no en cualquier lugar lo pueden preparar. Entonces, bueno, en el caso de Manuel, que sea en un hospital general que tienen de todas las especialidades, tienen un laboratorio bien conformado. En el Hospital de la Luz también tenemos este tipo de centros de investigación donde se pueden realizar estas diluciones. Entonces, vale la pena que, bueno, se pueden acercar a este tipo de hospitales para la preparación de estos medicamentos. Aquí hay la pregunta que, ¿cuál biguanida puedes utilizar para Cantamueva? Que sí lo comentaste, Jonathan, pero no sé si lo quieras recalcar. Sí, claro. Hay dos tipos de biguanida, que es la clorexidina y hay otra que es la poliximetil biguanida como tal. No se puede, digamos que desgraciadamente no la tenemos comercialmente en México, se puede encargar a otros países. Existen otro tipo de tratamientos que podemos utilizar en lo que la conseguimos y prácticamente se usa como si fuera una impregnación. Los primeros días la dejamos cada hora, conforme vamos viendo que está la progresión podemos irla espaciando conforme lo vayamos viendo. Ahora, lo que son los parásitos, precisamente como tienen estas dos fases entre el trofozoito y el quiste, cuando nosotros estamos dando el tratamiento, pues este va a cambiar a quiste como un mecanismo de defensa, por lo que el tratamiento se recomienda dejarlo entre 1 y 3 meses. Ok, perfecto. ¿Cuál es, Manuel, qué lubricantes viscosos utilizas tú para el caso de los pacientes con defectos epiteliales persistentes? Eh, pues expantenol, no, no, habitualmente no acostumbro. Es que, bueno, en el caso de las queratitis ulcerativas periféricas que nosotros vemos en el hospital, la verdad es que yo lo que he visto es que si no se controla el cuadro sistémico, pongamos lo que pongamos, va a seguir eso progresando. Entonces, es un paciente que a veces lo tenemos que internar para para que el servicio de reumatología ponga pulsos de metilprednisolona y así es como vemos el cambio. Pero que yo con algún lubricante en estos casos de una queratitis ulcerativa periférica me ayude como tal a controlar el cuadro. No, aquí sí tiene que ser muy, muy de la mano con eso. Y prácticamente yo lo que les diría es que siempre sea un manejo en esos casos de ulcerativas periféricas asociados a algún problema autoinmune, sí vaya muy de la mano con el reumatólogo. Exacto, sí, yo creo que algo básico en este tipo de enfermedades inmunológicas, tenemos que hacer el tratamiento conjunto con el reumatólogo. Esto no lo podemos hacer nosotros solos. De hecho, pues los tratamientos a mediano y largo plazo, como lo comentó el doctor Quevedo, son con inmunosupresores, biológicos, todos este tipo de medicamentos que, bueno, realmente a nosotros, así como que decir lo voy a hacer en el consultorio, pues no los vamos a realizar. Sí necesitamos que sea un correcto, pues ahora sí, seguimiento de estos pacientes, porque pues por supuesto que sí puede haber alteraciones sistémicas. Entonces, bueno, sí les recomiendo que sí siempre estén en contacto con el reumatólogo y muchas de las veces el reuma te puede decir, no, pero si está perfectamente bien controlado de su enfermedad sistémica y nosotros estamos viendo que se está deshaciendo el ojo, ¿no? Sí necesitamos comentarlo porque pues aparentemente la enfermedad puede estar disque estable, pero nosotros estamos viendo que el deterioro es sumamente importante. Entonces sí les recomiendo hacer eso con sus pacientes. Aquí ya hay una pregunta que para los pacientes con perforación corneal con artritis reumatoide, ¿recomendarían manejar solo con lente de contacto terapéutico y colirios, antibiótico esteroide y esperar a que selle solita la lesión? Por experiencia, bueno, nosotros cuando nos llega un perforado de este Ese. tipo, por mientras, pues a veces lo parchamos porque sí tenemos que controlar la enfermedad sistémica. La verdad es que si lo metemos a cirugía así como están, realmente no nos va a servir de nada. El injerto se lo va a comer. Entonces vale la pena esperarse unos días y a veces sí, pues parchar al ojo. No sé ustedes qué opinen, pero
como tratamiento inmediato de urgencia, pues hay veces que esperamos con estos pacientes. No sé con Creo que ustedes. sí. En caso de que, creo que sí, lo primero es de forma local, a lo mejor cianocrilato en caso de que haya una microperforación y su lente de contacto. Y como dices, o sea, algo quirúrgico así inmediato, no porque se va a alisar, lo que pongamos, lo va a alisar si está activa la enfermedad. Entonces creo que sí es una opción tratar de evitar una perforación en caso de que no haya, y si la hay, creo que cianocrilato en esos casos, si es microperforación, funciona. Sí, yo Aquí, aquí, sí, dime. perdón, No, aquí depende mucho también del tamaño de la perforación, ¿verdad? Sí, claro. Podemos tener perforaciones de 1 o 2 milímetros que, digo, con lente de contacto a veces podemos contenerla de manera temporal en lo que podemos controlar la enfermedad sistémica. Podemos poner un parchecito de cianoacrilato asociado a un lente de contacto, pero hay veces que la perforación es muy grande. Entonces, en estos casos, sí, lo que le pongamos se lo va a comer. Entonces, por lo pronto, como decía en una de las diapositivas, este tipo de pacientes van a necesitar y tenemos que tener en cuenta múltiples injertos tectónicos. Entonces podemos poner desde los injertos lamelares, podemos poner el injerto lamelar más lo que es el multicapa de membrana amniótica, pero esto va a depender mucho del tamaño de la perforación, que es directamente proporcional a la agresividad de la enfermedad que tiene. exactamente. Y también aquí están comentando que si suero autólogo o Ambroxol al 20%. La verdad es que estas son alternativas de tratamiento. El suero autólogo yo les recomiendo, bueno, se puede iniciar al 20%, pero se puede utilizar al 50, 60%. Podemos hacer de diferentes concentraciones, pero pues tienen como que su mecanismo de acción es diferente para lo que van a realizar. El Ambroxol es un mucomimético, el sorautólogo lo puedes utilizar para ojos secos más severos. Entonces, bueno, vale la pena que eso Sí, lo aquí vean. es más fácil preparar el Ambroxol que el somatólogo porque, pues bueno, en todos lados tenemos para centrifugar la toma de la muestra y además centrifugarla a la velocidad que debe de ser para que realmente funcione, porque tampoco no es, tiene sus puntos clave el suero para que realmente los factores nos ayuden a eso. Y creo que el Ambroxol como se puede preparar más fácilmente, pero pues sí, los dos tienen sus indicaciones muy bien puestas. Exacto. Aquí están preguntando si el Sonaker T, que es el Sonaker tamarindo, es si ayuda como bioprotector. La verdad, no sé, Jonathan, ¿qué experiencia tengas con el Sonaker T? Bueno, usamos mucho la trealosa. La trealosa definitivamente es un muy buen repitelizante y además mantiene hidratada la célula a nivel intercelular. Entonces, pues sí es muy bueno para repitelizar. En el caso de el Sonaker T, pues sé que es por la sacarosa, pero Es que básicamente aquí tienen dos mecanismos de acción diferentes. Aquí tenemos que tener esa idea. El Sonacter T es un mucomimético. Entonces, los mucomiméticos básicamente lo que tenemos es regular esa capa mucinosa de la película lagrimal. Sin embargo, la trealosa tiene un mecanismo de acción diferente. La trealosa es un bioprotector. Tiene diferentes mecanismos de acción, los cuales hacen que proteja la célula cuando ésta se está formando. La protege de condiciones extremas de deshidratación, la protege de condiciones extremas de temperatura. Esto uniéndose a lo que es la membrana celular. Como tal, la trealosa no es un reepitelizante, ni mucho menos tampoco el tamarindo. Son osmoprotectores y bioprotectores. Nosotros siempre tienen que estar estas dos moléculas asociadas a un hialuronato de sodio, porque el hialuronato de sodio sí tiene efectos proepitelizantes mediante la mitosis de las células de limbo. Entonces, al estar asociadas, estas células empiezan a hacer mitosis y con los protectores celulares lo que hacemos es protegerlas mientras estas migran al sitio del defecto epitelial. Sin embargo, tienen dos mecanismos de acción muy diferentes, por lo que no podemos meterlos en la misma línea de tratamiento. más que todo para reconocer. Muchas veces uno dice, ay, este es lubricante y te ayuda para todo, y no. Tienen que ver el mecanismo de acción de cada una para saber específicamente en qué nos va a funcionar.
Bueno, y bueno, yo creo que finalmente algo que es importante a nosotros cuando nos llega una queratitis ulcerativa periférica, que así de entrada de cajón le piden de exámenes de laboratorio, porque pues te llega de primera vez, a veces el paciente ni siquiera trae historial de nada. Y pues sí, valdría la pena nada más mencionar como cuáles son las pruebas que ustedes normalmente le mandan a los pacientes de laboratorio. Digo, Pues de entrada, una biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, prácticamente un perfil reumático. Eh, Creo que de entrada el pedir PCR, ANCAS y eso, no, y ya dependiendo de los valores que nos den ahí, irnos enfocando para ver qué enfermedad autoinmune puedan tener. ujú. Pero sí, yo creo que con velocidad de sedimentación globular, eritrocitaria y un perfil reumático sería bueno para empezar a investigar. Sí, no sé si quieras agregar algo más, Jonathan. Yo creo que es lo común, ¿no? Digo, a Normalmente, veces. exacto, o sea, normalmente tenemos que pensar en lo común y lo que es asequible al paciente. Digo, también depende mucho del medio en donde estemos tratando al paciente y los recursos que tengamos a nuestra disposición. Pero nosotros podemos hacer un examen eh, generales como una biometría hemática, una química sanguínea, una velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva que nos dé la idea y ya nosotros vamos encaminando, pero pues aquí ya tendremos que recurrir al reumatólogo que él ya tiene como el colmillo clínico y la habilidad fina para ir pidiéndole esos anticuerpos exactamente dependiendo de la sospecha clínica y sobre todo del examen sistémico que le haga al paciente y de lo que lo vaya a orientar. La verdad es que a veces nosotros al querer ayudar, de dejarle toda la batería de estudios, pues estamos perjudicando y enlenteciendo un poquito más el tratamiento. Debemos dejar que el especialista en este tipo de situaciones pues haga su magia. Así es. Y pues, bueno, por último, muchos de estos pacientes a veces los refieren a enfermedades inflamatorias, que pues realmente también ellos llegan a manejar este tipo de pacientes y pues es válido que hasta los tratemos conjuntamente. Finalmente, bueno, muchos de ellos se quedan con nosotros, ¿no? En córnea y enfermedades externas, pero bueno, saber que estos pacientes también pueden ser por itis, ¿ok? Pues por obviedad de tiempo, pues espero que hayamos aclarado todas las dudas de todos ustedes y les agradezco mucho al doctor Quevedo, al doctor Sánchez por su ayuda para estas pláticas. Y pues acuérdense que mañana los esperamos a las 8 de la noche para las pláticas de querato. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.